acostumbrado a que haya reacciones de esa naturaleza. Comisionado, la fiscal general, por ejemplo, ya ha externado públicamente que se siente vulnerable y que se siente amenazada, que peligra su vida. ¿Se siente usted en las mismas condiciones? ¿Quiénes son los más vulnerables ante estas investigaciones? Yo tengo por principio que ha sido de toda mi vida como servidor de la justicia no hablar sobre riesgos ni temores. Yo digo, todos tenemos temor y tenemos derecho a sentir temor. Lo que hay que hacer es siempre sobreponerse. Podría ser que soy muy providencial y en ese sentido creo que uno está cumpliendo una función y que probablemente cuando se quiera hacer algo en contra, pudieran lograrlo, pero uno no puede estar pensando en eso porque puede conducir a la parálisis. Entonces yo por principio y como por sanidad no pienso ni hablo de amenazas, de situación de riesgo, no, creo que hay una función que hay que cumplir y que siempre tiene que estar uno, yo tengo que estar siempre en disposición de cumplir esa función porque cuando no pueda, debo retirarme. Doctor Velázquez, vamos a detener la conversación un minuto, vamos a ir a un corte comercial, pero cuando regresemos seguimos hablando de las amenazas, seguimos hablando de grupos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y mucho más en esta entrevista con el comisionado de la CICIG. Regresamos. Seguimos en esta conversación con el comisionado Iván Velázquez de la CICIG, hashtag CICIG en GTV. Estábamos hablando de las amenazas y creo que es el momento de hablar también de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Miguel Zelay tenía un par de reflexiones y una pregunta respecto a ello. Sí, justamente estos señalamientos que se le hacen, tomando en cuenta lo que se vive en Guatemala, leíamos algunas cuestiones relacionadas con estos señalamientos en Colombia, cuando usted también se desempeñaba como juez. Y en ese sentido me gustaría que nos explicara o que le explicara a la gente que nos está viendo de dónde vienen las SIACs, qué son las SIACs, mutaron, quiénes son, de dónde vienen, cómo fue que se transformaron en lo que se transformaron y por qué es que se persiguen de esta manera ahora. ¿Cómo fue que cuando usted llegó a Guatemala se logró hacer una reinterpretación de las SIACs y es por eso que abarca a muchas más personas que en el pasado o en el periodo de Dalanese y Castresana? Los SIACs son un concepto que aparece en el Acuerdo Global de Derechos Humanos de hace ya más de 20 años, 1994, si no estoy mal, y que en ese acuerdo el Estado guatemalteco asume el compromiso de combatir esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, muy vinculados a violación de derechos humanos, a grupos de ejecuciones extrajudiciales o de desaparición o de tortura, es decir, muy vinculado a la persecución ilícita de la disidencia o a esas operaciones ilícitas de contrainsurgencia. Entonces, cuando aparece en el 2004 el convenio que finalmente se logra de lo que se denominó CICIACS, la Comisión de Investigación de los SIACs, que no tuvo ejecución por decisión de la Corte de Constitucionalidad, que encontró que las herramientas que suministraba a las CICIACs le generaban al Estado guatemalteco como una cesión de soberanía, porque la CICIACs tenía titularidad de la acción penal, es decir, podía adelantar casi que una fiscalía internacional paralela a la institucionalidad guatemalteca. Caído esto, se produce entonces luego en el 2006 el acuerdo de la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y se le quita a esa comisión esas facultades como de Fiscalía Internacional paralela y se conforma como una organización de identificación, persecución, desarticulación y de garantías de no repetición de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
y en el propio convenio firmado en diciembre del 2006 se definen los SIACs como estos cuerpos ilegales que afectan los derechos y garantías civiles de la población guatemalteca y que por su capacidad o por la relación con servidores del Estado se aseguran impunidad. Pero seguía siempre ese concepto asociado a los hechos del pasado, a la situación de esas estructuras paralelas de los poderes ocultos que operaban en la época del conflicto. Como las aduanas, por ejemplo, que se vinculaban a muchos militares. Digamos más bien que es una derivación lo que aparece. Por ejemplo, el clan Moreno, o del caso Moreno, realmente no clan, sino el caso Moreno, donde se asociaba militares, exmilitares, que vinculados a las aduanas habrían realizado toda esta actividad de defraudación en los años 90. Esa podría ser una muestra de cómo un SIACS va asumiendo negocios propios, que fue lo que finalmente, después de todo el análisis que hicimos a partir de octubre del 2013, cuando llegué a la comisión, de revisar los casos que se adelantaban, de conocer cuál era la actividad que venía adelantando la comisión, precisamos que no era indispensable siempre para hablar de SIACS que estuviera presente un servidor del Estado. Y por ejemplo, el caso de Haroldo Mendoza, para mí la organización de Haroldo Mendoza es un SIACS y no hay una sola persona servidora pública o servidor público privado de libertad. Entonces, como para la mejor comprensión y la ampliación en el concepto, optamos por seguir hablando de redes político-económicas ilícitas. Y entonces decimos, los SIACS, en tanto redes político-económicas ilícitas, son organizaciones criminales, son estructuras criminales, siempre referido a crimen organizado, que cooptan al Estado o que pretenden adquirir poder político y siempre poder económico, y que realizan actividades legales e ilegales, formales e informales, y van pasando de una manera como lo que hemos visto en este proceso ahora de cooptación del Estado, de qué manera se entrecruza la legalidad con la ilegalidad. Regresando al caso de cooptación del Estado, bueno, yo quiero aterrizar un poco en las palabras ayer del exbinomio presidencial. Ambos siguen señalando a Juan Carlos Monzón como el gran mentiroso, como el mitómano. ¿Es Juan Carlos Monzón la prueba reina? ¿Es Juan Carlos Monzón el pilar de la investigación? ¿Qué tan relevante es el señor en la investigación de la CICIG y del MP? Una importancia indudable que tiene este y otros colaboradores en el caso es que frente a tanta información de la que se disponía, tantos documentos que fueron incautados en los allanamientos que se realizaron a partir de abril, permitieron conectar, explicar, darle mayor contenido a cuadros, por ejemplo, que se encontraron en los computadores que fueron incautados en ese tiempo. Comisionado, vamos a tener que hacer una pausa, tenemos que ir con nuestros patrocinadores, pero definitivamente hay que hablar muchísimo del caso de Juan Carlos Monzón. Así que cuando regresemos vamos a abordar este tema. Seguimos hashtag CICIG en GTV. Acompáñenos aquí en Noticiero Guatevisión. Muchas gracias por acompañarnos en Noticiero Guatevisión, hashtag CICIG en GTV. Hablamos con Iván Velázquez y estamos entrando a uno de los temas quizá más controversiales. Benkei. El malquerido Juan Carlos Monzón. Comisionado, antes del corte hablábamos un poco sobre qué tan relevante es la figura de Juan Carlos Monzón y cómo se le califica a Monzón. Se le ha dicho de todo, mitómano, que era una persona que organizaba o era el jefe de la estructura criminal y no le decía nada a Roxana Valdetti. ¿Qué es Juan Carlos Monzón y qué tan importante es en la investigación? Naturalmente, todo esto es una evaluación que le corresponderá hacer al juez con todos los elementos probatorios, y uno de estos, solo uno de estos, es
el testimonio o la declaración ministerial de Juan Carlos Monzón ahí en este momento. Yo lo que puedo afirmar es que es una persona de adentro, que tiene conocimiento cómo se desarrollaron las cosas, y no solo en el periodo de gobierno, sino antes de ese periodo de gobierno. No es un niño de primera comunión. Naturalmente, él cometió delitos y él debe ser condenado por los delitos que cometió. Es decir, esto de colaborador eficaz no significa borrón y cuenta nueva y que no va a tener una sentencia condenatoria. Pero Lo que también se busca en esto es, igualmente, los colaboradores eficaces deben tener también en el reconocimiento de responsabilidad que ellos hacen, comentando además cómo fue que se desarrolló toda la actividad criminal, su propia responsabilidad. Vimos durante la semana y la semana pasada un desfile de gente que fue diciendo, miren, yo fui influenciado por Juan Carlos Monzón, sí, Juan Carlos Monzón movió el dinero. De la investigación que existe, que la CICIG y el Ministerio Público ha realizado, ¿puede existir la posibilidad de que, como algunos lo sostienen, Monzón haya sido la cabeza de todo y que nadie se haya enterado de nada y muchos hayan caído como, ¿qué?, tontos útiles? Dada la magnitud, realmente es muy difícil. Yo podría referirme, por ejemplo, al caso La Línea, que todavía no ha concluido, que estamos esperando además también, falta ver qué decisión adoptará procesalmente el juez, si entendemos que La Línea, que TCQ, que muchos hechos que aparecen como aislados están dentro de toda la actividad que finalmente como cooptación o la captura del Estado se ha denominado. Pero muchas personas decían, fuimos presionados, en el caso de La Línea, para pagar el valor, porque si no, del soborno, porque si no, entonces el contenedor se demoraba más tiempo. Eso no exime de responsabilidad. Muchas personas no lo hicieron, no obstante la presión que se pudo ejercer eventualmente sobre ellos. La definición de responsabilidad, dado que la responsabilidad penal es individual, se hace persona por persona con todas las circunstancias que rodearon la conducta que se le atribuye haber realizado a esa persona. Comisionado, vemos en la audiencia de primera declaración a 57 sindicados. Sin embargo, en esta sala de vistas debiesen haber al menos unas 70 personas, porque hay capturas internacionales, o hay órdenes de capturas internacionales, pero que en sí las capturas no se han ejecutado. ¿Qué tanta colaboración, qué tanta eficacia, qué tanta rapidez se puede tener en estos casos en los que tenemos casos como por ejemplo Alejandro Sinibaldi, Erika Archila, Alan Marroquín, que están prófugos en el extranjero? Alba Lorenzana, esposa de Ángel González. ¿Cómo está esta colaboración internacional para que se ejecuten estas capturas? Pues se va adelantando en ese sentido, pero esperamos naturalmente que pueda ser lo suficientemente ágil como para que haya presencia pronta de estas personas en el proceso. Hay algo muy curioso, y es que no es la primera vez que a usted se le intenta descalificar en cuanto a estas persecuciones que se le hacen a estas estructuras criminales. Ahora vuelve a la mesa un tema un tanto álgido y que lo toman por bandera estas personas que reniegan de la presencia de CICIG en el país, y es el tema que usted propone en cuanto a impuestos. Se ha mencionado en diferentes medios de comunicación que, bueno, de alguna manera pues usted no tendría cierta injerencia en el país para poder proponer este tipo de cosas. Ese es uno de los señalamientos que se hacen, y lo otro es pues todo lo que se dio ayer en la declaración de Roxana Valdetti y de Otto Pérez Molina, en donde pues les hacen señalamientos, los señalan de mentirosos y algunos otros pues calificativos. ¿Cómo manejan ustedes esta situación y cómo responde usted ante estas acusaciones? Yo particularmente tengo siempre tranquilidad respecto de mi comportamiento.